Porque para Dios hay que darle lo mejor. Y siempre Él debe tener la honra y la gloria. Y como en toda iglesia, tenemos amigos, hermanos que vienen. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra David? Levante la mano, David. Bienvenido, David. Es un placer tenerte aquí. Hay gozo en el cielo porque estás aquí. Dios te bendiga. Darwin. Ahí está el buen muchachón Darwin. Dios te bendiga, Darwin. Qué bueno tenerte aquí. Gustavo Navarijo. Allá está. Bienvenido. Ahora sí. Tengo que aprender a hablar francés. Quiero invitar a estos cuatro personas, 4 rosas del jardín de Dios, que si por favor nos podrían decir sus nombres cada uno para aprender un poquito de francés. Your name. Mación. Bienvenido, Mación. Bienvenido. Franchelo. Franchelo. Amén. Sean bienvenidos a la casa de Dios. Es un placer. Y como le dije a cada uno de ustedes, hay gozo en el cielo. Hay gozo. Y con ese gozo que tenemos aquí en la tierra también, igual todos nosotros, los miembros de la iglesia de Éfeso, sean bienvenidos también. Y con ese gozo los invito a que nos pongamos de pie y entonemos el himno número 316. Feliz más allá,
siempre del mundo feliz. Con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Bueno, así como estamos, le invito a buscar en su Biblia en Job 29:16. Cuando lo tengan, quiero escuchar un amén. Y mientras ustedes leen con la vista, yo voy a leerlo en voz audible. 29:16. Muy bien. Dice de la siguiente manera: a los menesterosos eran parte de la causa que no entendía. Era padre. Oh, perdón. Sí, 16. A los menesterosos era padre de la causa que no entendía. Me informaba con diligencia. Amén. Con este pensamiento vamos a doblar nuestra rodilla para buscar a Dios en oración. Nuestro Dios y Padre que estás en los cielos, santo, santo, invocamos tu nombre en esta mañana. Amén. Te agradecemos, Señor, infinitamente por tu grandes bondad y misericordia, porque a pesar de las circunstancias en la vida, te manifiestas a través de tus hijos. Y hoy estamos, Señor, en este lugar santo y este día tan especial que tú lo santificaste y también fue bendecido. Y queremos ser partícipes de ella, Señor, de recibir esas múltiples bendiciones que tú derramas para este día especial. En compañía, Señor, de mis hermanos y visitas que hoy están en ese lugar. Y especialmente, Señor, prepara nuestro corazón en este momento y nuestra mente también, nuestros labios, para escuchar las palabras que trae nuestro hermano en esta mañana. Permita, Señor, que al salir de aquí salgamos con el corazón henchido de alegría y también con la super bendición que tú derramas. Así pues, Señor, quédate con nosotros en esta mañana, en el transcurso de este programa. No haga falta, Señor, tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora es el momento en que todos podemos participar, pero no sin antes ver un pequeño video. Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Interpretación de solo una canción. Lo recuerdo como si fuera ayer. Solo tenía 10 años cuando mi familia y yo llegamos a Miami. Sin mi violín, para mí las cosas fueron bastante difíciles. Pasado un tiempo, decidimos mudarnos al norte, a Milwaukee, para buscar una vida mejor. En Wisconsin hacía frío, realmente mucho frío. De hecho, cuando llegamos allí, la ciudad estaba teniendo el peor invierno de los últimos 80 años. No teníamos nada, pero ahí fue cuando empezamos a ver los milagros de Dios en nuestra vida. Recibimos mucha ayuda de nuestra iglesia y de los vecinos. Mi madre, con mucho esfuerzo, pudo comprarme un violín. Fue entonces cuando las cosas cambiaron para mí. Me encanta la música y tenía muchas ganas de ser músico. Entonces decidí solicitar una beca en el Conservatorio de Milwaukee. Necesitaba practicar para la prueba y no contábamos con el dinero necesario para comprar las partituras. Entonces mi madre consiguió un tocadisco y un disco de vinilo de un concierto de violín de Beethoven y me dijo:
Jaime, debes escucharlo y ensayarlo. Y así lo hice. Todos los días practicaba intensamente. Durante mi prueba en el conservatorio, todos se preguntaban cómo podía tocar así. Les conté mi historia y sobre la lucha de mi familia. Todos quedaron impresionados. Un profesor que acababa de llegar de Europa me preguntó quién era el intérprete del vinilo que escuchaba mientras practicaba. Cuando le respondí, dijo: podría reconocerlo de inmediato por la forma en que tocas el violín. Fue mi profesor allí en el conservatorio. Al fin obtuve la beca. No creo que todas las situaciones que vivimos desde que salimos de Cuba hayan sido una coincidencia de la vida, sino que Dios guió todo, porque Él tenía un plan para nosotros. Justamente cuando parece que no tienes nada o a nadie en la vida, es cuando Dios está haciendo todo por ti. Él puede guiar tu vida si tan solo lo permites. A medida que seas fiel en la devolución de los diezmos y las ofrendas regulares, el Señor irá haciendo crecer tu fe en Él. Que podamos poner a Dios en primer lugar. Ahora, quiero invitarte para que juntos podamos adorar a nuestro Dios a través de los diezmos y ofrendas. Que el Señor te bendiga. Ahora les invito a los hermanos diáconos si se pueden poner de pie para tener la oración. Y a la congregación les invito a que le inclinen el rostro. Vamos a orar. Cariñoso Padre, que su morada está en las alturas de los cielos. Santo, santo, santo sea su nombre. En esta mañana, Señor, venimos ante su presencia para adorarlo y glorificarlo, Señor. Usted se merece todo esto. Usted es dueño de todo esto. Pero venimos, Señor, con corazones alegres, con corazones felices, para darle lo que le corresponde, Señor. Bendícelo, Señor, que sea usado para esa obra que muy pronto, Señor, vamos a dar a todo el mundo y estamos dando, Señor. Pero, Padre, todavía hay algo que tenemos que hacer. Así que le suplicamos, Señor, que ese dinero los diezmos que se está dando y las ofrendas también, Señor, sean utilizadas para su servicio, Señor. Y lo que nos quede en nuestros bolsillos, Señor, también con eso podemos dar el mensaje. Ayúdalo, Señor, a que lo podamos tener y gastar sabiamente, Señor, siempre, pero sobre todo, Señor, dirigidos por usted. Padre, bendiga esta iglesia Éfeso, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a que cada día podamos seguir agarrados de su mano. Porque todo esto se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Con gratitud llegamos a tu altar, Señor. Gozosos te adoramos, cantamos con fervor. Queremos devolverte el diezmo sin pagar. Por eso hoy fielmente lo vamos a entregar. Con gozo nuestra ofrenda te damos, oh Señor. Acepta la cual prenda de todo nuestro amor. Amén. Bueno, dicen que hay unas estrellitas por acá. ¿Dónde están? Rincón infantil.
Y cuando escuchan la musiquita, rápido vienen. Y vamos a tener la participación de hoy de parte de la hermana que está a cargo de los niños del rincón infantil. Niños, es su tiempo. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar a siempre en Dios confiar. Llegó la Feliz hora sábado, de niños. adorar al Señor. ¿Dónde están nuestros hermosos niños? De escuchar de su amor. Ven, amiguitos, nos vamos a sentar. Y A ver, los niños. calladitos están. Prestan atención. En adoración. ¿Ya nos faltan? Mándenmelos. A ver, niños, ¿qué es esto? Uvas. Una fruta, ¿verdad? A ver, ¿les gustan las frutas? Sí. Son deliciosas, ¿verdad? Sí. ¿Pero les gustan todas las frutas? Sí. Oh, casi. ¿Verdad? También, ¿les gustan las verduras? Sí. ¿Y les gustan todas las verduras? Casi. Eso está interesante, ¿verdad? Oh, pues soy sincera también. No me gustan casi todas las verduras, ¿verdad? Bien, niños, les voy a hablar de dos niños, Andrés y Juan, ¿ok? Eran amiguitos y les gustaba andar juntos. ¿Ustedes tienen amiguitos? ¿Y quieren a su amiguito? ¿Y invitan a sus amiguitos a la casa? Sí, ¿verdad? Bueno, pues Andrés y Juan eran muy amiguitos y les gustaba invitar uno al otro a la casa. Yo lo llamo por computadora. Oh, por computadora, ¿verdad? Bueno, vino Juan, invitó a almorzar a Andrés, ¿verdad? ¿Qué hizo Juan? ¿Qué hizo Juan? Invitó a almorzar a Andrés. Y dijo Andrés, hoy sí, voy a ir a comer a la casa de Andrés, ¿verdad? Pero era la primera vez que él iba a ir a comer a la casa de Andrés. Y dijo él, va a ser interesante, voy a comer. Pero no se imaginaba qué era lo que iba a comer, ¿verdad? Vino entonces, tocó la puerta. Y rápido fue Andrés. Y luego lo abrazó, se sentaron a jugar y vino la mamá y le dijo, ya está el almuerzo, ven a comer. Interesante, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? Era una rica y deliciosa sopa. Pero la sopa tiene verduras. Tiene mucha verdura la sopa. Fruta no, tiene mucha verdura. Vino Andrés, se sentó a la mesa y dijo, no, a mí no me gustan las verduras. A mí solo me gustan las papas fritas y las salchichas. ¿Sí? Y dijo, retiró el plato, no me gustan las verduras. Pero vino mami, ¿sí? Vino mami de Juan y le dijo, ¿por qué no te gustan las verduras? ¿El otro niño sí se lo comió? No sé. Ahorita vamos a ver. Pero vino mami de Juan y le dijo, ¿no te gustan las verduras? No, le dijo, retiró el plato, le dijo, pero si no te gustan y no las has probado, no sabes si te van a gustar, ¿verdad? Y dijo, pruébalo, haz un intento.
Y vino y se empezó a comer su sopa y le gustó. Le gustaron las verduras. Se terminó su sopa. Pero ahí venía la ensalada. Y a Juan no le gustaban las verduras tampoco. Venía la ensalada y ¿qué dijo Juan? A mí no me gusta la lechuga. Pero te vas a comer la lechuga y te vas a comer la zanahoria. Te voy a preparar una rica ensalada y te la vas a comer. Y brócoli. Los arbolitos, ¿verdad? Son ricos los arbolitos. Entonces, entonces les preparó la ensalada y se la comieron. Y al final, ¿les gustaron las verduras? Les preguntó mami. Digo, sí, me gustaron las verduras. Y después les tenía una sorpresa. Eran las frutas. A ver, ¿qué fruta te gusta, Yesha? Manzana. Oh, la manzana le gusta a Yasha. A ver, ¿qué fruta te gusta? Zanahoria. Oh, le gusta la verdura, que es la zanahoria, ¿verdad? ¿Y qué dijo mami? Si nosotros comemos frutas y comemos verduras, vamos a ser unos niños fuertes, sanos y saludables. ¿Ustedes quieren ser unos niños fuertes, sanos y saludables? Sí. ¿Y van a comer verduras y van a comer frutas? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, dice Dios, hay que cuidar nuestro cuerpo porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Vas a pedir por las verduras que Dios te dé para comerlas, ¿ok? Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, que los bendiga, que los aguarde, que usted, Señor, ya sabe que debemos comer frutas y todas, y no debemos empujar la comida, y debemos comerlas todas, y también que bendiga a todos los niños que están acá y los que vienen en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Se pueden ir a sentar? ¿A cuánto ya nos abrieron el apetito? Pero ya, ahorita ya, ¿cuántos desayunamos aquí en la iglesia? Desayunamos la escuela sabática. Pero si ya tenemos hambre, lo que viene ahorita, la comida espiritual del sermón, agárrense, porque no les va a dar hambre hasta las 12. Nos vamos a llenar de esa comida espiritual y está a cargo de nuestro hermano Timoteo. El tiempo es para él. Buenos días, hermanos. Yo me estaba imaginando, hermanos, un sweet potato, así como los hace mi esposa, en el horno. Qué suavecitos, qué ricos. No necesita nada más, solo ponerlo ahí en el horno y se hornea bien rico. A todos nosotros nos gustan las frutas, también las verduras. Como dijeron los niños, aunque cuando les dijeron, ¿y las verduras? Ellos dijeron, también. Aunque no mucho dijeron ellos. ¿Ya? Pero sí también les gusta a ellos. Y a nosotros también, hermanos, debemos de comer mucha fruta, mucha verdura para estar saludables y bien fuertes. Vamos a orar, hermanos, ahí como están ustedes. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Amado Dios, en este momento queremos abrir tu palabra, Señor, que tu Santo Espíritu pueda ayudarnos, Señor, a entenderla. Ayúdanos a obtener, Señor, ejemplos
que pasaron en el pasado, Señor, para nuestras vidas diarias. Gracias, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hace 4,000 años, hermanos, se dijo, el maestro, el Señor Jesús, va a estar predicando en cierto lugar. ¿Qué haría usted, hermano, si usted escuchara eso? ¿Qué haría usted si escuchara a alguien decir, el Señor Jesús va a estar en tal lugar y va a estar predicando? Si eso fuera una realidad, ¿usted iría? Y cuando dijeron, el maestro va a estar predicando un sermón, y todos se juntaron allá en la montaña, en el Sermón del Monte. Ahí se juntaron todos para escuchar la palabra del Señor. Qué lindo haber sido, hermano, ese momento. El Señor Jesús predicando, y todos los que estaban escuchando a Jesús estaban emocionados escuchando la palabra del Señor. Y como dice la palabra, Jesús no les hablaba como hablaban los fariseos. Jesús les hablaba de una manera muy diferente. Así de que en esta mañana, hermanos, vamos a ver algunas de las bienaventuranzas en el libro de Mateo capítulo 5. Vaya usted al libro de Mateo capítulo 5. Dice el versículo 1 del capítulo 5, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Cuando la palabra del Señor dice que vinieron a él sus discípulos, se está refiriendo a sus 12 discípulos. Acompañaban a Jesús donde quiera que él iba. Sus discípulos estaban ahí, hermanos, presentes. Pero también había una gran multitud, hermanos. Y Jesús, viendo que muchos lo acompañaban, dice el versículo 2, y abriendo su boca les hablaba diciendo. Qué lindo haber sido, hermanos, escuchar a Jesús. Escuchar de sus labios las palabras de vida. Jesús es el mayor evangelista, hermanos, que ha habido durante la historia, y no habrá otro igual. Aunque después de Jesús está el gran apóstol Pablo. Pero Jesús, dice el versículo 3, abriendo su boca, el versículo 2, abriendo su boca, les hablaba la palabra del Señor. Y Jesús empieza en el versículo 3. Ahí está la palabra. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los bienaventurados? Los pobres en espíritu. ¿Quiénes son, hermanos, los pobres en espíritu? ¿Serán los pobres que no tienen dinero? No. Los pobres en espíritu son los que sienten la necesidad de Dios. Los que se sienten vacíos. Los que sienten que en ellos no hay nada bueno. Los que se sienten pecadores, los que se sienten malos. Los que se sienten que no pueden alcanzar la salvación por sus propios méritos, sino solamente por uno. Y ese es Cristo Jesús. Ellos son los pobres en espíritu. Por eso el Señor Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que sienten la necesidad de mí.
¿Tú sientes la necesidad de Dios? ¿Tú sientes que en ti no hay nada bueno? El apóstol Pablo, hermanos, era un hombre tremendo en las Escrituras. Dice la palabra del Señor. Usted lo puede ver todas sus cartas. Predicaba él la palabra del Señor. Pero sin embargo, él en muchas ocasiones, él dijo, miserable de mí. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Dijo el apóstol Pablo. Él se sentía, dice, yo soy uno de los más pequeñitos, dijo Pablo. Así es como tú y yo no debemos de sentirnos, hermanos. No exaltarnos hasta allá arriba, no. Estar hasta los pies de Jesús. Y el versículo, el Señor Jesús sigue. Y el versículo 3, pero yo quisiera leerles. Este librito, hermanos, es muy bueno. Si usted puede comprarlo, cómprelo. Se llama El Discurso Maestro de Jesucristo. Muy bonito. Dice que las palabras de Jesús descendían como la lluvia sobre un sembrado. Sobre un sembrado. ¿Qué pasa cuando la lluvia desciende sobre un sembrado? La semilla está en tierra y a través de esa lluvia recibe ¿qué cosa? La bendición. Y brota. Como las lluvias que empapan la tierra, todos comprendían que estaban frente a uno que leía los secretos del alma, Cristo Jesús. Los pobres en espíritu, hermanos, son estos. No son los que voy a leer ahorita. El que se cree sano, el que se considera razonable, bueno y está satisfecho de su condición, no procura participar de la gracia y la justicia de Cristo. O sea, este es el orgulloso. El que tiene orgullo, que no siente necesidad y cierra la puerta del corazón para no recibir a Cristo ni las bendiciones infinitas. Los que son ricos y honrados en su propia opinión. Ellos no sienten la necesidad de Dios. O sea, que no son estos los pobres en espíritu. No son ellos de los cuales el Señor Jesús está hablando. Y sigue diciendo, se creen saciados, se creen que ya están saciados y por eso se retiran vacíos. Si tú y yo venimos a este lugar con el propósito de aprender de Dios, el Señor nos va a enseñar. Pero si venimos con el propósito de enseñar y que solamente nosotros podemos, entonces regresamos a nuestros hogares así como venimos. Vacíos, dice la sierva del Señor. Quienes han comprendido que es imposible, aquí está, los pobres en espíritu, son aquellos que han comprendido que es imposible para ellos salvarse. Es imposible para ti salvarte, hermano, por ti mismo no puedes. No puedes. Ellos son los pobres, ya que no pueden hacer obras de justicia por sí mismos. Son los que aprecian la ayuda de Cristo, la ayuda que Cristo les ofrece. Son los pobres en espíritu a quienes Él llama bienaventurados. Si tú sientes la necesidad de Dios, si tú sientes que no puedes por ti mismo, tú eres bienaventurado. Tú eres dichoso, tú eres feliz, así te llama la palabra del Señor, bienaventurado, feliz. Y hay muchos, hermanos, para hablar sobre los pobres en espíritu. Pero sigamos en el versículo 4.
dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Cuántas personas, hermanos, en este mundo lloran? Los que sufren más, hermanos, son los niños, los ancianos. En este tiempo que estamos viviendo ahorita, mis amados hermanos, ¿cuántas personas no han derramado sus lágrimas? Derramamos nuestras lágrimas por un ser querido que muere. ¿Acaso usted no derrama o no se siente conmovido con estas leyes, hermanos, que están saliendo en favor del aborto? Hay videos, hermanos, donde usted puede ver esas cosas terribles. Solamente Dios puede hacer un paro en estas cosas, hermanos. Solamente Dios. Si tú no sientes nada en tu corazón cuando ves estas cosas, eres insensible. Por eso el Señor Jesús dice, bienaventurados los que lloran, pero no solamente los que lloran por tristeza, no, los que lloran por las cosas malas que se cometen en este mundo, hermanos. Los que lloran, usted recuerda, hermano, que cuando el apóstol Pedro negó a Cristo Jesús, él lloró amargamente. A eso se refiere la palabra del Señor. Bienaventurados los que lloran por lo que han cometido, por el pecado que han cometido en contra del Señor. Ellos son los que lloran. Hay, dice también en las palabras del Salvador, un mensaje de consuelo. No solamente a los que lloran por el pecado que han cometido, sino también dice por aquellos que lloran por la pérdida de un ser querido. Escuche lo que dice acá. Hay también en las palabras del Salvador un mensaje de consuelo para los que sufren aflicción o la pérdida de un ser querido. Hay palabras de consuelo del Señor Jesús. Porque vendrá un momento en que tú ya no vas a derramar una lágrima. Apocalipsis 24. Se acabarán las lágrimas, mis amados hermanos. Y el Señor va a enjugar toda lágrima de los ojos de nosotros. ¿Usted sabe qué significa eso? Enjugar las lágrimas de los ojos de ellos. El Señor, me imagino yo, el Señor va a tomar, hermanos, como una especie de paño. Y le va a limpiar sus lágrimas a ustedes, sus ojos. Ya no va a haber más llanto. Ya no va a haber más dolor. Las pruebas de la vida de los instrumentos de Dios que el Señor usa para eliminar de nuestro carácter las impurezas, causan dolor, causan, hermanos, llanto. Pero eso lo permite el Señor porque tú vas a tomar un lugar especial en el tabernáculo del Señor. Tú eres una piedra preciosa a la vista del Señor. Y por eso tú vas a ser labrado y mientras estés siendo labrado, a ti te va a doler. Por eso el Señor dijo Jesús, bienaventurados los que lloran con lágrimas y corazón quebrantado. Dice que David presentó su caso delante del Señor. ¿Cuál era el caso de David? Porque había pecado. Con lágrimas y con corazón quebrantado, dice, presentó su caso a Dios y el Señor no abandonó a su siervo. Cuando tú y yo, hermanos, nos identificamos con el salmista David, si tú y yo hacemos lo que el salmista David hizo, vamos a experimentar lo mismo que él experimentó. Él se sintió por un momento alejado de Dios, pero él con lágrimas
con lágrimas, hermanos, pidió perdón y el Señor nuevamente lo aceptó. Y él llegó un momento en que se sintió tan cerca de Dios, tan cerca de Dios. El Señor ofrece gracia especial para los que lloran, para los que lloran. Y hay en ella poder para enternecer los corazones y ganar las almas. A través, hermanos, de su gracia, tú y yo, hermanos, podemos recibir un bálsamo de tranquilidad. ¿No has sentido tú un momento en que tú estás atribulado, has derramado tus lágrimas y llega un momento en que tú sientes como una paz, una tranquilidad? Las palabras de nosotros, hermanos, en momentos de dificultades únicamente pueden llegar hasta cierto punto, pero no pueden pasar más allá. Tú y yo no podemos llegar más allá del corazón, no podemos dar paz, tranquilidad. Eso solamente el Señor Jesús lo puede hacer a través de su gracia. Solamente Él. Cuando una persona ha perdido un ser querido, tú solamente puedes llegar. No hables, hermano. No hables. Si tú no has perdido un padre, una madre, dice, no hables y digas, lo siento mucho. Porque si tú no has perdido un padre y una madre, no tienes la idea qué es eso. Dice que cuando tú llegas a ese lugar donde una persona que ha perdido un ser querido, es mejor callar. Es mejor que tú llegues y mejor la abraces únicamente. Si tú tienes esa paz, tú vas a traspasar esa paz a esa persona. No con tus palabras, sino porque esa paz va contigo. Esa paz es Cristo Jesús. Versículo 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Hay un requisito, hermanos, para que tú y yo seamos salvos. El Señor Jesús nos acepta así como somos. Cuando vamos a Él, así nos acepta el Señor Jesús. Pero el Señor quiere cambios en nuestra vida espiritual. Y uno de los requisitos, hermanos, es ser manso. Ser mansos y humildes de corazón. Así como lo fue el Señor Jesús. Que aprendamos de Él. Que el Señor Jesús es manso y humilde de corazón. ¿Quién fue el hombre más manso según la Biblia? Moisés. Las tribulaciones, las dificultades hicieron de Moisés un hombre tan manso, hermanos, tan humilde, a tal grado que Moisés llega y dice, Señor, si vas a destruir a este pueblo, mejor destrúyeme a mí. Destrúyeme a mí mejor, Señor, pero no los destruyas a ellos, porque si tú los destruyes a ellos, los pueblos que no te conocen a ti van a decir, los sacó de Egipto únicamente para destruirlos. Y él se ofreció. Pero el Señor le dijo, al que pecare contra mí, a ese yo voy a destruir, dijo el Señor. Dichosos son los humildes. ¿Cuáles son las características de los humildes? ¿Cuáles son las características, hermanos, de los mansos? A través de las bienaventuranzas se nota el progreso, escuchen, hermanos, el progreso de la experiencia cristiana. Los que lloran, dice, los pobres, los que lloran recibirán consolación. Nuevamente vienen los mansos, porque en el transcurso, hermanos, de la vida cristiana, el carácter cada día se va perfeccionando, cada tiempo se va perfeccionando. Los que sintieron necesidad de Cristo, los que lloraban por causa del pecado y aprendieron de Cristo, aprendieron en la escuela de Cristo, y los que ahora adquieren mansedumbre del Maestro Divino. Jesús incluye la mansedumbre entre los requisitos. Escuche esto, hermano. Entre los requisitos
principales para entrar en su reino. La mansedumbre. Bienaventurados los mansos. El Redentor del mundo, hermanos, es nuestro mayor ejemplo de mansedumbre. ¿Qué pasaba cuando él, dice el Isaías 53, qué pasaba cuando a él le hacían algo malo? Enmudeció y no abrió su boca, dice la palabra del Señor. Enmudeció y no abrió su boca. Quiero leerles algo aquí, dice: en cambio, el que aprende de Cristo renuncia al yo. El yo no sobresale. El orgullo al amor por la supremacía. Eso se queda atrás. Y hay serenidad en su alma. Yo recuerdo, hermanos, un amigo de mi papá. Yo no he visto una persona tan tranquila y tan serena en sus palabras y en todos sus actos como esa persona. Él no es adventista, pero él es de la Iglesia Israel de Dios. Ellos también guardan el sábado. Un hombre tan sereno, tan manso, tan tranquilo. Vale la pena imitar, hermanos, las personas que son mansas y humildes de corazón. Vale la pena imitarlas, aunque nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesús. Pero también el apóstol Pablo, él dijo en una ocasión: imítenme a mí, como yo imito a Cristo, dijo él en cierta ocasión. Dice: no ansiaremos entonces ocupar el lugar más elevado. No pretenderemos destacarnos ni abrirnos paso, dice, por la fuerza, sino que sentiremos que nuestro más alto lugar está ¿en dónde? En los pies del Salvador. Hasta allá abajo. Una de las cosas, hermanos, que muchas veces la iglesia no quiere es el diaconado. El diaconado. El diaconado, hermanos, es un privilegio muy hermoso, muy lindo. Si usted va, hermanos, al libro de los Hechos, usted ve a un hombre poderoso en las Escrituras ahí, hermanos. ¿Quién es él? Esteban. Esteban era un gran diácono, hermanos, lleno, dice la palabra del Señor, del Espíritu Santo. Tú y yo, hermanos, también podemos ser llenos del Espíritu Santo. Siempre y cuando tú y yo vayamos y tengamos a Cristo en nuestro corazón. Vayamos y estudiemos y oremos la palabra estudiemos la palabra del Señor. Entonces la mansedumbre es un requisito que el Señor nos pide a nosotros. Dice el libro de Salmos 37:11 que son los mansos. Veamos, hermanos, qué nos dice ese versículo. Salmos 37:11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes son los que van a heredar la tierra? Los mansos, los humildes. No son los orgullosos, no son los que se abren paso para estar en algún lugar especial. No, son los mansos. Pasamos al siguiente versículo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados son ellos, hermanos, los que tienen hambre, los que se sienten vacíos. Ellos serán saciados. Por eso el Señor Jesús, a través del profeta Isaías, dice en el libro de Isaías 55:1, dice: a todos los sedientos, venid ¿a dónde? A las aguas. Venid y comprad. ¿Con dinero? No. Sin dinero, dice, sin dinero. Vino y leche, dice la palabra del Señor. La justicia del Señor Jesús, hermanos, no se obtiene por conflictos penosos, ni por un rudo trabajo. Por más que tú hagas, por más bien que tú te portes,
No puedes obtener la gracia a través de tus méritos. La sierva del Señor dice muy claro aquí, no puedes obtenerlo por medio de conflictos penosos. Usted ha visto, hermanos, para el tiempo, ya ahorita usted lo va a poder ver en el tiempo de Semana Santa. En mi país de Guatemala, hermanos, hay personas que viajan mucho tiempo de rodillas para llegar a ese lugar de Esquipulas. De rodillas, hermanos. Y algo otros hacen otra clase de tortura. Algo otros se pegan, hermanos, en la espalda con algo que está dañando su cuerpo. Y ellos piensan que a través de eso van a ser aceptados. Entonces la sierva del Señor dice aquí muy claro que la justicia de Jesús no la obtenemos por por esas cosas que se hacen, ni por dones o sacrificios. Se concede, ¿qué cosa? Gratuitamente. La gracia del Señor Jesucristo se concede a nosotros gratuitamente. Por eso dice, bienaventurados los que tienen hambre, dijo el Señor Jesús, hambre y sed de justicia, porque ellos van a ser saciados. No hay agente humano que pueda proporcionar lo que satisfaga el hambre y la sed del alma. Ningún ser humano puede llenar el vacío del corazón, hermanos. Ninguno. Usted ha visto personas, hermanos, con mucho dinero, con mucha fama, y terminan, hermanos, tomándose una sobredosis porque no sienten paz ni tranquilidad. Escuché a un cantante de rock, el testimonio de él, que se convirtió al Señor, y él decía, cuando llegaba la noche, yo tenía miedo. Dice que sentía una cosa terrible cuando llegaba a su casa. Entonces, ¿qué hacía él? Para poder disipar un poco esas penas, dice él que hacía, que consumía mucha droga. Y un día, dijo él, muchas veces yo me quise quitar la vida y no pude. Tomaba sobredosis, dice, pero siempre sobrevivía de eso. Pero un día, dijo él, yo ya estaba por quitarme la vida nuevamente. Y escuché, dice, en la televisión, un predicador. Siempre el Señor, hermano, esa es la gracia del Señor, que nos alcanza hasta el último momento de nuestra vida. Y ahora Él tiene seminarios para las personas que tienen esa clase de problemas. Gloria al Señor por eso, porque la palabra del Señor nos dice, los que tienen hambre y sed de justicia, ellos van a ser saciados. Si tú tienes hambre y sed de justicia, tú serás saciado. El Señor Jesús dijo, den y se les dará. Porque la palabra de Dios es una fuente de los jardines. Tú tienes que ser una fuente, hermano. Una fuente para los demás. Un manantial de vida. De ti tiene que fluir agua de vida. Porque del Señor fluye hacia ti. De ti tiene que fluir para los demás. Tú tienes que ser un arroyo de agua. En el aspecto espiritual, el corazón, dice, que probó el amor de Cristo, anhela incesantemente beber de Él con más abundancia. Cada día tiene que estarse llenando de esa agua de vida. Y si compartimos ese don, ese amor, lo recibiremos en medida más rica y preciosa. Siempre que tú das y eres de bendición a los demás, tú recibes más para ti también. Qué hermoso es eso. Pero si tú y yo nos quedamos
y esa agua no fluye hacia las personas necesitadas, entonces, ¿qué va a pasar? Al que tiene, lo poquito que tiene, le será quitado, dijo el Señor Jesús. Así de que tú y yo debemos ser fuentes de vida, fuentes donde fluya, hermanos, la gracia del Señor. Versículo 7 de Mateo 5 dice: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Este es un versículo, hermanos, muy lindo, muy bello. Hasta cierto punto tú y yo decimos: no te puedo soportar más, ya no te perdono. Eso no es misericordia, eso no es compasión. Cuando Pedro le hizo la pregunta al Señor Jesús: Señor, ¿hasta cuántas veces debemos perdonar? Hasta 7, dijo Pedro. Y el Señor Jesús le dijo: no es hasta 7, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 7 por 7, hermanos? 70 por 7. 70 veces 7. Ese es un número muy grande. Los compasivos, el corazón humano es por naturaleza frío, sombrío y sin amor. El ser humano, hermanos, si es compasivo es porque la gracia del Señor Jesús está en él. No que por naturaleza es frío y no muestra misericordia, no muestra bondad, muestra todo lo contrario. Si muestra, hermanos, misericordia es porque la gracia del Señor Jesús está en él. Los compasivos, mire, hermanos, lo que dice el libro de Job, capítulo 29. Me gusta mucho lo que dice Job, hermanos, mientras hablaba él con Dios. Job 29, 11 dice lo que él era, hermanos, hablando de la misericordia, de la compasión. Él dice: los oídos que me oían me llamaban bienaventurado. Era bienaventurado Job. ¿Por qué? Sigue diciendo: y los ojos que me veían me daban testimonio. Dice el 12: porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría. En mi lugar, hermanos, que yo crecí, hay muchas personas que no pueden ya valerse por sí mismas. Son ancianos que han quedado como olvidados. Esas son las personas que Job ayudaba, hermanos, en sus momentos de necesidad. Él dice en el versículo 13: yo daba alegría a la viuda. El versículo 14 dice: me vestía de justicia y ella me cubría, como manto y diadema dice, como manto y diadema era mi rectitud. Y aquí viene el versículo que tú y yo, hermanos, los dos versículos que tú y yo debemos de tomar para nosotros. Dice: yo era ojos al ciego. Tú y yo debemos ser ojos al ciego, ojos al que no conoce a Cristo. Y tenemos que ser los pies de ¿quiénes? De los cojos, de los que no se pueden valer por sí mismos. Tú y yo debemos ser los pies de ellos, dice el versículo 15. Y el 16 dice: y a los menesterosos era padre. Lo que era Job, hermanos, padre de los menesterosos. Job era un hombre, hermanos, que en él no había egoísmo, hermanos. Por eso en el momento de dificultad,
en la gran historia que él pasó, hermanos, el Señor nunca se apartó de él. A los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía. ¿Usted entiende eso, hermano? Y la causa que no entendía. O sea, y la causa que yo no sabía, pero que había necesidad, quiere decir él, había una necesidad, pero yo no la sabía. Eso es lo que está diciendo el versículo. Me informaba con diligencia. Si tú ves una necesidad, ayuda, hermano, ayuda. No le digas a la persona que está necesitada que el Señor te bendiga, que el Señor te vaya contigo y no le das nada. No. ¿De qué sirve eso? Dijo el Señor Jesús. Si una persona llega a esas horas de la noche y dice pidiéndote pan, fíjate que necesito de tu ayuda, porque ha venido mi amigo de un viaje muy lejano y no tengo pan, no tengo nada para ofrecerle. Allá se levanta, dice el dueño de la casa y le dice, no me molestes, estoy tranquilo durmiendo, ve en paz. ¿De qué le aprovechará, dice, si no le das lo que él necesita? Hermanos, si tú y yo vemos necesidad y no la cubrimos, ¿de qué nos sirve a nosotros ser cristianos, hermanos? ¿De qué nos sirve a nosotros si hacemos oído sordo a las necesidades de las personas? Por eso Job dice, a las necesidades a las cuales yo no veía, pero que sabía que habían esas necesidades, yo me informaba con diligencia, dice la palabra del Señor. Y con esto termino, hermanos. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los de limpio corazón no solamente no son los que aparentan serlo. Dice este librito que los de limpio corazón son no solamente en sus actos, sino también en sus pensamientos. En la ciudad de Dios, dice la sierva del Señor, no entrará nada que contamine. Todos los que moren en ella habrán llegado aquí a ser puros de corazón. Tú y yo, el Señor nos invita en esta mañana a ser puros de corazón. En la ciudad de Dios no entrará ninguna cosa impura, hermanos. En el que vaya aprendiendo de Jesús, se manifestará creciente repugnancia por los hábitos descuidados. El lenguaje vulgar tiene que desaparecer de nuestras vidas. Los pensamientos impuros también tienen que desaparecer de nuestra vida, de nuestro ser. Tienen que reinar pensamientos puros que influyan sobre nuestra naturaleza divina, hermanos. Porque cuando tú y yo fuimos bautizados, el Señor puso en nosotros una naturaleza divina, hermanos. Tenemos la naturaleza pecaminosa, pero cada día tú y yo tenemos que pedirle al Señor que esa naturaleza divina cada día vaya sobresaliendo en nuestra vida diaria. Cuando Cristo viva en el corazón, habrá limpieza y cultura en el pensamiento y en los modales. Bienaventurados todos aquellos que sentimos necesidad del Señor Jesús. Tú y yo tenemos esa necesidad del Señor Jesús. Por eso estamos acá. Por eso tú estás acá. Por eso tú has venido en este día. No porque tú hayas querido. Porque el ser humano, hermanos, no busca al Señor Jesús. No, es el Señor Jesús que busca al ser humano. Es el Espíritu Santo que te trajo a ti en este día. Así de que en esta mañana, hermanos, ¿cuántos de ustedes sienten la necesidad del Señor Jesús? Amén.
Todos estamos vacíos y necesitamos ser llenados con el poder del Espíritu Santo. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a entonar el himno. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Preston que pase al frente. Vamos a cantar ese hermoso himno. Vamos a bajar de rodillas, hermanos. Gracias, Señor, te damos, porque tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Gracias por tu justicia que nos cubre, Señor. No merecemos, solamente, Señor, te decimos gracias, porque tú, Señor, eres misericordioso, eres clemente. Tu palabra dice que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Señor, ayúdanos a ser los ojos de los que no ven. Ayúdanos a ser los pies de los que no pueden caminar. Ayúdanos, Señor, a ayudar a aquellas personas, Señor, que te necesitan a ti, que necesitan de nuestra ayuda, Señor. Ayúdanos a ser como Job, Señor. Un hombre, Señor, que en él no había, Señor, egoísmo, no había orgullo. Y en el momento de la dificultad, Señor, tú nunca lo abandonaste. Señor, en este momento, todos nosotros sentimos la necesidad de ti, Señor. Estamos vacíos, necesitamos ser llenos de ti, Señor. Por eso venimos a ti, oh Señor, que eres la fuente de la vida, la fuente del agua pura, Señor, que emana de ti, Señor. Llénanos, oh Señor, de ti.
para que de esa manera podamos ser canales, Señor, de ayuda hacia aquellos que necesitan de ti. Gracias, acompáñanos en esta mañana a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.